Son las 8:06. Damos la bienvenida al licenciado Alfredo Espinosa. Él fue asesor en el Consejo Nacional Electoral por muchos años, conoce a fondo este organismo, su mecánica, su operatividad, y hoy es analista político con esta vasta experiencia. Quisiéramos preguntarle, Alfredo, ¿es posible un mega fraude en Ecuador? Gustavo, muy buenos días, un placer dialogar con usted, un saludo cordial a todos los ciudadanos que siguen su medio de comunicación. No es posible bajo esa condición. Creo que parte de la democracia, parte del ejercicio democrático es saber ganar y saber perder con honor y saber reconocer los resultados. Me parece que lo del expresidente Correa da cuenta de este escenario, de este espacio, de esta angustia que tienen ellos, de esta desesperación por ganar el poder. Saben muy bien que tenían mucho, habían puesto mucho en este proceso electoral. Ellos tuvieron alrededor de 48,000 veedores en todo el país para certificar cualquier indicio de fraude. Eso no ocurrió. Solo en horas de la noche la candidata González no reconoció el triunfo. Y me parece que esto se da más allá de cualquier narrativa asociada al fraude. Se da básicamente porque no supieron administrar la derrota con sobriedad. Hasta el alcalde de Guayaquil, que es de la misma organización política del señor Correa y del movimiento coaligado Reto, reconoció los resultados. La comunidad internacional no ha cuestionado tampoco esto. Hubo un número nutrido de observadores electorales internacionales, lo que da cuenta de que el proceso electoral, más allá de cualquier desaveniencia o cuestionamiento realizado al CNE, se realizó con respeto a las normas electorales. Alfredo, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues sería importante conocer algunos detalles de cómo debería proceder esta denuncia de Luisa González. El día de ayer simplemente dijo que ha habido un fraude electoral. No sabemos cuáles son las pruebas que tiene en este caso la candidata del correísmo. Será el pleno del Consejo Nacional Electoral el que deberá resolver. Pues sería importante un poco conocer cómo se debe proceder o cómo deberá proceder en este caso la candidata frente a la denuncia que ya la hizo pública. No puede quedar ahí. Bueno, mira, primero muy buenos días, un placer también platicar contigo. Yo creo que la intención del correísmo al apelar a esta narrativa de fraude, que dicho sea de paso, tuvo eco desde las entrañas del Consejo Nacional Electoral cuando una consejera de manera muy consecutiva seguía el compás del marcado por el correísmo en sus declaraciones hasta el día del simulacro, ¿no? El mismo día del simulacro, una consejera del CNE dijo que iba a haber fraude. Esa misma consejera, que era interlocutora tácita del correísmo dentro del Consejo Electoral, salió junto con los 4 consejeros que organizaron las elecciones a reconocer los resultados. Creo que incluso el correísmo se quedó sin vocero dentro de la institucionalidad electoral. Pero más allá de eso, el sentido de la narrativa del fraude iba anclada a tratar de generar un estado de conmoción social, a tratar de movilizar a la gente. Y los ciudadanos no se han movilizado, ni siquiera aquellos que están más cercanos hacia el correísmo. ¿Por qué? Porque el resultado fue aplastante. Podemos discutir que hubo un sinnúmero de inconvenientes y de irrespetos a la Constitución y a la ley electoral. Sin lugar a dudas, de eso existió, pero en el resultado cuantitativo fue extremadamente aplastante. Ahora, las urnas no se van a abrir porque la candidata González diga que hubo fraude o porque Correa mande varios tweets. Eso no ocurre. Ellos tienen que demostrar que hubo inconsistencias en las actas, que hubo el intento de dolo. ¿Qué es el fraude? El fraude es un delito por resultados. Consecuentemente, ellos tienen que demostrar que se malversó la voluntad. Por ejemplo, que votos que pudieron ser asignados al correísmo se endosaron al candidato presidente Noboa. Esa sería una forma de demostrar el fraude y ellos tendrían que ir
con esas actas, con esas inconsistencias hacia el Consejo Nacional Electoral, para que el Consejo Nacional Electoral decida si cabe un recuento en determinadas zonas, porque no puede ser en todo el país, eso es algo focalizado, y depende del número, de la cantidad de inconsistencias que existen en actas, que no pueden superar, por ejemplo, el 5%, es decir, si hay menos del 5% de inconsistencias, eso no va a cambiar el margen de diferencia entre el uno y el otro. Pero el triunfo de Noboa se da porque hubo un voto oculto fluctuante entre ambos candidatos. Y ese voto oculto, más la indecisión de un buen número de electores, se inclinó a favor del candidato presidente. Ahora, Alfredo, preguntamos en este contexto, ¿prosperará esta denuncia de Luisa González? Bueno, si tienen pruebas, indudablemente tienen que demostrarlas, hacerlas públicas, no espectacularizar la política, sino acudir por los medios legales, que es en primera instancia el Consejo Nacional Electoral, y si el Consejo Nacional Electoral no da cabida a los pedidos de la señora González y de la Revolución Ciudadana, la siguiente instancia es el Tribunal Contencioso Electoral. Aquí hay un hecho paradigmático, si ustedes quieren, ¿no es cierto? En el año 2017 se abrieron las urnas, se hizo un conteo voto a voto en Quito con una muestra considerable en la elección entre el candidato, en ese momento candidato Lasso, y el candidato Lenín Moreno, y no se llegó a demostrar que hubo inconsistencias ni que hubo fraude. Eso quedó en la narrativa, en la especulación, pero nunca se llegó a probar eso. Entonces, yo no sé si esto llegue a prosperar, si esto llegue a cuajar dentro de la opinión pública, dentro de la ciudadanía, como para no llegar a reconocer los resultados. Creo que hay una muy buena aceptación de parte de la comunidad internacional. Puertas adentro, la mayoría de los ciudadanos se sienten tranquilos. Creo que este estado de tensión en medio de amenazas hacia los consejeros del CNE, hacia la institucionalidad electoral, también quedó de lado. Y creo que, insisto, en democracia hay que saber reconocer la derrota. Al correísmo lo que le resta, desde mi punto de vista, es tratar de hacer una oposición proactiva, digamos, en pro del país, y sin intentar desinstitucionalizar al Estado ni a sus instituciones. Bien, Alfredo, una pregunta final quisiera hacerle, y recordando justamente los eventos en los cuales hubo dudas en elecciones ecuatorianas, y muy serias dudas, el que usted hizo mención ya entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, y el más reciente entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez, que significó el paso a la segunda vuelta de Lasso, quedándose Yacu Pérez. En esas ocasiones hubo mucha resistencia. Me refiero seguramente a los pasos que el código de elecciones, el código electoral da en Ecuador. Hubo muchas restricciones para poder acceder a las urnas, y los conteos que se hicieron en ambos casos, particularmente en el caso del reclamo de Yacu Pérez a Lasso, fueron muy escuetos. Es muy difícil de llegar a instancias de un reconteo. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de pruebas debería o podría eventualmente presentar la candidatura de Luisa González para activar un reconteo como ella ha pedido públicamente la noche de ayer? Mira, lo principal es la inconsistencia en las actas. Las actas son el documento que resume, es la síntesis de la contabilidad de votos, ¿no? De las papeletas. Si hay inconsistencias en esos documentos, la candidata puede pedir el reconteo, pero insisto, no se trata de apalancar esto en la narrativa del fraude y de hacer un reconteo total, por ejemplo. Eso no es así. No es que las urnas se van a abrir. No, se coge una muestra en función de los elementos focalizados que denuncia la candidata, es decir, en la parroquia tal, del cantón tal, de la provincia tal, ha existido estas inconsistencias, y en ese lugar se hace el proceso de reconteo de actas para ver si existe o no el dolo. De lo contrario,
De lo contrario, si no hay pruebas suficientes, el pedido simplemente queda en una mera especulación, que creo que da un síntoma de lo que vamos a tener en los siguientes días. Una asamblea polarizada, una oposición que no va a reconocer y no va a dejar gobernar, ¿no es cierto? Y del otro lado, un presidente que ha llegado al triunfo no por acierto propio, sino porque el contendor era mucho más peligroso para la ciudadanía que su propia candidatura y potencial gobierno. Bien, le agradecemos mucho por su presencia y su comentario, Alfredo. Gracias a ustedes por el espacio, un placer. Declaraciones del licenciado Alfredo Espinosa, analista político. Él fue asesor por muchos años del Consejo Nacional Electoral, también funcionario. Y nos vamos con los resultados de la provincia de la Azuay. Azuay volvió a sorprender con una